Entonces, si usted me pregunta, hay una respuesta política que es elegir una nueva convención constitucional y hacer como que aquí no ha pasado nada y repetir todo el proceso con plebiscito ratificatorio, o bien que trabaje Congreso Nacional con participación popular, con asesoría experto, y que ese proyecto se someta a un nuevo plebiscito ratificatorio. Y esto genera una tremenda interrogante que tal vez nos la pueda responder Marisol Peña. Ella ha sido presidenta del Tribunal Constitucional de Chile y es directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Muy buenos días, doctora Peña, gracias por atendernos. Muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias por el contacto y la invitación. ¿Qué es lo que debería pasar el domingo? Es decir, ¿qué porcentaje de votos se requieren para que se apruebe la Constitución el día domingo? Mire, lo primero, decirle a nuestros hermanos peruanos que este plebiscito del próximo domingo es con sufragio obligatorio. Hay una multa bastante alta para quienes no concurran a sufragar, lo cual hace estimar de partida que vamos a tener alrededor de un padrón electoral de 11 millones de personas en condiciones de concurrir a las urnas. Lo segundo, en relación con lo que usted decía, las encuestas que legalmente se conocieron en forma pública hasta la semana pasada daban como ganadora a la opción rechazo por sobre o bordeando el 50% de las preferencias versus un 30 y tantos por ciento de la otra opción, que es el apruebo, vale decir, el rechazo estaría ganando versus el apruebo de la propuesta constitucional. Y lo que se ha dicho anoche en el cierre de las campañas por parte de quienes están por el apruebo del proyecto de nueva constitución es que una cosa son las encuestas y otra cosa es la voz de la calle. Entonces, en verdad y en rigor estamos con muchas interrogantes acerca de cuál pueda ser el resultado del domingo, porque basta un voto más, Nicolás, para que en definitiva la opción rechazo o la opción apruebo resulte exitosa. Ahora, antes de ir a las consecuencias que tendría un no, esto plantea, Marisol, un problema sobre el que yo he hablado acá en el Perú, donde también se ha abierto un debate o se plantea un debate sobre la necesidad de una asamblea constituyente, que en realidad una constitución debería ser un espacio de encuentro, ¿no es cierto? Un documento que resume no lo que divide a los chilenos, sino aquello que los chilenos tienen en común, ¿no es cierto?, como objetivos, como nación y como reglas de juego para conducir sus vidas. Entonces, ya el solo hecho que la disputa sea tan estrecha plantea un problema, ¿no es cierto?, con respecto a la legitimidad de una constitución de esta naturaleza, donde un sector no se va a sentir representado. Usted tiene toda la razón, Nicolás. Las constituciones son el marco fundamental de la convivencia, fuera de ser la norma cúspide de todo el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, aspiramos de ella una legitimidad muy superior a la que pueda tener cualquier legalidad. La segunda complicación es que cuando se va a este tipo de procedimientos constituyentes mediante asambleas o convenciones constitucionales, lo que hay que juzgar no es que solo el procedimiento sea democrático, sino que también que el resultado, es decir, lo que se propone, sea democrático. Respecto al procedimiento que llevó a cabo la Convención Constitucional de Chile, si bien fue una convención paritaria con integración igual de hombres y mujeres que representó muy diversos sectores, hubo profundos problemas, en primer lugar con los independientes, que fueron elegidos como tal, y al poco andar, al llegar a la convención, se transforman en verdaderos colectivos políticos, lo cual de suyo, creemos mucho, supone un fraude al electorado. No es lo mismo un independiente que el representante de una fuerza política. Lo segundo es que se abrieron instancias de participación popular y las personas, reuniendo una cantidad de 4.000 firmas en 4 regiones distintas, podían hacer llegar iniciativas populares de norma. Todas esas iniciativas, Nicolás, todas
salvo la que promovía el aborto libre, fueron sistemáticamente desechadas por la Convención Constitucional. Entonces también hay mucha frustración de la gente en términos de lo que fue la participación dentro de este proceso. Y en lo que respecta al resultado, y me quedo con su razonamiento, en efecto, lo que los chilenos nos estamos preguntando para el domingo es si esta propuesta es una constitución que nos interpreta, que es el reflejo de nuestra identidad, o por el contrario es una constitución que replica modelos extranjeros que no tienen que ver con nuestra forma de ser. Y en ese sentido se ha visto estadísticamente en las encuestas y en lo que uno habla con la gente que lo más resistido es el modelo de un Estado plurinacional. Piensa usted que en Bolivia, al lado de nuestros respectivos países, hay un 66,2% de población indígena. En Chile alcanza apenas al 11%. Pero de ahí que usted tenga que reconocerle escaños reservados a los pueblos indígenas en todos los poderes del Estado, en las decisiones más importantes, que lleve la consulta y el consentimiento previo e informado en materias que van más allá incluso de lo que exige el convenio 169 de la OIT, pareciera mucho. Y esto está ocasionando profundos cuestionamientos en muchas chilenas y chilenos. Ahora, ¿qué pasa si se aprueba, o sea, si este domingo gana el rechazo? ¿Cuáles son las consecuencias que esto tendría? Yo diría que hay que distinguir, Nicolás, la consecuencia jurídica que está prevista actualmente en la propia Constitución, porque se hizo una reforma constitucional para habilitar este proceso, señala que si se rechaza la propuesta que se efectúa a la ciudadanía, sigue vigente la actual Constitución. Eso es en lo formal, pero desde el punto de vista material o sustancial, no hay, creo yo, ninguna persona razonable en Chile, salvo los sectores más extremos, que crea que esta Constitución, la que tenemos actualmente vigente, pueda seguir subsistiendo tal y como está. Evidentemente la sociedad chilena ha experimentado muchos cambios. Piense que tenemos el orgullo y la felicidad de tener, por ejemplo, cerca de 2 millones de peruanos viviendo con nosotros. Tenemos que abrirnos hacia un estatuto de los migrantes. Tenemos que profundizar la descentralización del país para que haya mayor participación de las regiones en las decisiones que le competen. Tenemos que profundizar las acciones protectoras de los derechos fundamentales. En fin, hay una serie de cambios que se han instalado como demandas urgentes y, por cierto, tenemos que reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas, pero de ahí a conferirles autogobierno. Claro, pero pero Marisol, ¿quién va a procesar esos cambios? Digamos, gana el rechazo y por lo tanto no va el nuevo texto constitucional, pero hay cambios constitucionales que son evidentemente necesarios. ¿Quién los haría? ¿El Congreso? Hay dos tipos de respuesta. El presidente de la República ya ha adelantado su opinión, el presidente Boric, en el sentido que si triunfa el rechazo, habría que aplicar la reforma constitucional del año 2019, que señala que hay que preguntarle a la ciudadanía nuevamente si quiere avanzar hacia una nueva constitución o no, sobre la base de una nueva convención constitucional. O sea, la tesis del presidente de la República es conformar una nueva convención constitucional. En cambio, desde el Congreso, y así lo pensamos muchos también, habría que privilegiar los mecanismos institucionales, porque mucha gente en Chile cree que la Convención Constitucional definitivamente no dio adecuado fruto. Por lo tanto, desde el Congreso también se están preparando para asumir esa responsabilidad e iniciar los proyectos de reforma constitucional. Acaban de rebajar los quórums de reforma de la actual Constitución precisamente con el objeto de ir introduciendo los cambios que se estimen necesarios. Entonces, si usted me pregunta, hay una respuesta política que es elegir una nueva convención constitucional y hacer como que aquí no ha pasado nada y repetir todo el proceso con plebiscito ratificatorio, o bien que trabaje Congreso Nacional con participación popular, con asesoría experto, y que ese proyecto se someta a un nuevo plebiscito ratificatorio. Marisol, le agradezco mucho por la atención que ha tenido con nosotros, muy gentil, por acceder a nuestra llamada. Muy amable. A todos allí en la radio y a Lima y al Perú en general a través suyo. Muchas gracias.